Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Enrique Terán, catedrático investigador, y al señor arquitecto Héctor Hugo. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Y les queremos pedir, o sea, con urgencia, aunque este fin de semana, desde el día viernes, digamos, se ha sentido que el plan de vacunación como que comienza a fluir, como que encuentra mayores espacios. Que la gente no va a las 3:30 de la mañana teniendo la cita a las 10. Pero, oiga, ¿y por qué? No, para que me toque primero. Si le han citado a las 10, ¿qué hace a las 3:30 de la mañana guardando el puesto? Todo eso se da. Pero se da por la desconfianza, se da por algunas otras cosas y sobre todo por un tema. No es que existan las vacunas suficientes para que todo el mundo haga una cola y se la pongan. ¿Cómo visualizan entonces, señor doctor Terán, bienvenido, buenos días, un plan vacunar en los recintos electorales como se ha planteado? ¿Cómo visualiza usted desde la cátedra esta posibilidad? ¿Qué podría facilitarnos? ¿Encuentra usted viable? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar compartiendo con el arquitecto Hugo la posibilidad de discutir al respecto. Pienso yo que desde el inicio de la pandemia y más todavía cuando iba a iniciar la vacunación, la academia ha estado permanentemente intentando de apoyar la gestión del Ministerio de Salud Pública. Otra cosa es que no hayan querido escuchar o no se hayan querido dejar ayudar. Como usted bien dice, la clave del asunto es disponibilidad de vacunas. Veamos nosotros y seamos optimistas que el nuevo señor presidente, como lo ha anunciado y ha ratificado en varias ocasiones, tenga la suficiente capacidad para acopiar volumen de vacunas. Con las vacunas disponibles, hacer planes es mucho más fácil y va a generar mucha menos preocupación. De ahí sobreviene que estrategias como las que han sugerido el arquitecto Hugo y su equipo son absolutamente viables y son prudentes. Si nosotros apalancamos el proceso en una estructura que está ya montada como la de los recintos electorales, la gente va a saber a dónde tiene que dirigirse, la gente sabe cómo llegar. Nosotros podemos armar una campaña de vacunación ahí y lo único que habrá que hacer es estratificar en cierta medida los grupos que van a ir asistiendo para evitar que se dé lo que se ha dado hasta ahora, esas imágenes de aglomeraciones, filas, maltrato y demás, que no hace otra cosa que fomentar insatisfacción en la población frente a un elemento tan importante como es la vacunación. Bueno, señor arquitecto Héctor Hugo, bienvenido, buenos días. Usted visualiza en cambio justamente lo que decía el doctor Terán, esto de cómo estructurar, cómo utilizar esta, esta organización que ya tiene todo el sistema electoral para hacerlo. Y el señor doctor Terán dice, y habrá que poner algunos horarios, algunas edades, dividir también a las mesas. Entonces, ¿cómo visualiza usted y su equipo este aporte que nos lleva a discutir y a buscar, teniendo en cuenta el tema de las vacunas? Bienvenido, arquitecto Hugo, buenos días. Muy buenos días a todos los que hacen parte de Radio Democracia, al distinguido médico Enrique Terán y a la audiencia que escucha el programa. Eh, bueno, realmente no existe un sistema masivo, contundente y ordenado en el mundo como el sistema electoral. Esto es un sistema que no aplica solamente para Ecuador, es un sistema que puede ser utilizado en un país que comparta características similares, sin ningún tipo de problema, solamente modificando ciertos parámetros que permitan esta inoculación masiva y ordenada. En ese caso, pues nosotros hemos partido desde el año pasado, recuerdo en el mes de marzo del 2020, generamos una estrategia geográfica y de ciencia de datos, en la cual, en conjunto con un compañero que se llama Carlos Bort, que es un científico de datos español, se había hecho una extrapolación del modelo matemático de la Comunidad Autónoma de Madrid y buscando de alguna manera tener una realidad de lo que estaba pasando en la provincia del Guayas, en la que, según cifras oficiales, habían
al 12 de marzo 60 casos positivos de COVID, pero que en el modelo que presentamos a través de Diario Expreso, decíamos que son 300.000 y dábamos la alerta al gobierno nacional y al gobierno local de que había que hacer algo, porque 300.000, y si se ponía, por ejemplo, 1% de mortalidad, pues habría que estar preparados. De igual manera, la estrategia de geografía trataba precisamente de hacer visible a un enemigo invisible. Es decir, bueno, sabemos que está el COVID en la comunidad, pero no sabemos dónde está. Entonces, pude tener acceso a datos del Ministerio de Salud Pública que me permitió hacer esa georreferenciación y que eso sirva como una guía para que la atención primaria pueda acudir a estos puntos. Y entonces de ahí empezó esta propuesta y actualmente, pues, desde el mes de más o menos noviembre del año 2020, hemos tenido listo una propuesta de vacunación electoral. Sin embargo, a pesar de que hemos enviado tweets al presidente de la República, al señor Lenín Moreno, pues no hemos tenido la respuesta, como lo ha indicado bien el doctor Terán, no hemos tenido respuesta del gobierno nacional frente a las propuestas de la sociedad civil y de la academia. Entonces, este proceso de utilizar el sistema electoral como una plataforma, pues tiene muchas ventajas. Primero, que amerita una movilización ministerial, interministerial, intersectorial, que ya inclusive ya se ha dado. El CNE utiliza datos del registro civil, usa la infraestructura del Ministerio de Educación. Eso es un asunto simplemente de una coordinación interna. Los recintos electorales y las juntas receptoras del voto van a hacer el proceso de movilización ciudadana. La distribución de las vacunas va a tener la seguridad de las Fuerzas Armadas y la logística de las Fuerzas Armadas, que ya es un asunto probado, no hay que validar nada, ya ha demostrado un proceso electoral que es ordenado y que la logística pues está garantizada por el apoyo de las Fuerzas Armadas. Los miembros de las juntas receptoras de vacunación pues serán estudiantes de medicina, ¿verdad? Estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, que pueden representar inclusive un 70% de la población de vacunadores total que se requiere, y el otro 30% pues podría ser profesionales en libre ejercicio, que es un asunto de cruzar los datos del CENESID para poderlos ubicar, y por supuesto el aporte de vacunadores que puede hacer la empresa privada y los gobiernos locales. Y antes de avanzar, permítame entonces ir donde el señor doctor Terán, que puede ser un plan, y como dice el señor arquitecto Hugo, es un tema interministerial de coordinación. Le planteo también, doctor Terán, aquello de, partiendo siempre de la disponibilidad de vacunas, el señor arquitecto Hugo nos dice, pueden ser estudiantes de medicina, también los médicos, con lo cual los colegios médicos de profesionales de la salud en general podrían darnos una mano. A lo mejor concentrar los centros, no solo en mesas, sino juntar algunas mesas y volverlos, y que ya le preguntaremos si todo eso es posible, pero usted encuentra que los alumnos de medicina, que a lo mejor el número nos alcanzará para los recintos electorales. ¿Cómo ven ustedes desde la academia y desde la salud que es un planteamiento que se lo ve estructurado, que se lo ve factible, doctor Terán? Sin lugar a dudas, nosotros hace tiempo atrás ya mencionamos el hecho de que capacitar gente era quizás una actividad inoficiosa. Así es. El país cuenta con 23 escuelas de medicina al menos, cuenta con al menos 3 escuelas de enfermería y así sucesivamente, es decir, profesionales de la salud en formación hay suficientes como para poder dar abasto, y la academia estaba presta a esa ayuda. Por eso fue un balde de agua fría cuando el exministro Ceballos mandó la invitación VIP a los rectores para que ellos se vacunen, cuando lo que querían los rectores era ser tomados en cuenta para poder apoyar en un proceso vacunal. Lo que se tiene que tener claro es que ciertos procesos que se han generado en lo que hasta ahora ha sido una campaña de vacunación, porque nunca ha sido un real plan de vacunación, es la desinformación. Entonces, si es que la gente no sabe cuándo ir, la gente recibe información confusa, la gente tiene ansiedad de que se van a acabar las vacunas y entonces mejor voy temprano, voy corriendo y voy de una vez con mi hermano, voy de una vez con mi hijo para ver si es que consigo que le pongan una vacunita.
Eso hace que el desorden sea el factor común y que por lo tanto los resultados sean caóticos. Si es que nosotros tenemos un sistema estructurado en el que el país y todos nosotros sabemos, han llegado 5 millones de vacunas, la próxima semana van a llegar 5 millones más y la siguiente 5 millones, que bueno, yo ya sé que hay vacuna disponible. Si a mí me dicen usted tiene que ir en 15 días, ya no tengo esa preocupación de será cierto que van a llegar las vacunas o no será cierto. Y adicionalmente, si se respeta los horarios, cuando a nosotros nos dicen llegue a las 10 y resulta que uno llega a las 10 y la gente está desde las 8 de la mañana todavía haciendo fila, se genera un pánico completo. No se puede articular procesos que sean desorganizados. El crear listas fue uno de los errores nefastos porque comenzó una competencia y una inequidad en términos de un proceso vacunal que tenía que ser lo más sencillo posible. Entonces, señor arquitecto Hugo, le planteo dos temas ahí. ¿Cómo cambiar? A lo mejor se puede usando el propio padrón, y usted nos ha dicho que sí, por edades, ver quiénes se han vacunado, cómo se registran, y nos van quedando aquellos, porque el padrón está desde los que tienen 16 años en adelante. Y a los otros podremos encontrarlos, en cambio, en las escuelas, en los colegios. Dependerá de otras posibilidades. Pero ¿cómo estructurar esto? Y si todas las mesas deberán ser, o las juntas deberán ser tomadas en cuenta, o se puede agrupar, porque no hay duda, son 250, a lo mejor de 500, de 1000 puede funcionar en un recinto 2 o 3 y no la misma cantidad de juntas receptoras en este caso, para vacunadoras en el caso que ustedes han analizado, arquitecto. Sí, sabe que lo que pienso es que dentro de esta desorganización que ha tenido el gobierno central en el proceso de vacunación, sin darse cuenta, sin saberlo, han ido activando recintos electorales. Es decir, las universidades que han sido parte de este colegios, sí, proceso de inoculación, pues son recintos electorales, ¿verdad? Claro que en esta desesperación de poner las vacunas sin un plan, han utilizado canchones, galpones, un proceso bastante desordenado. En todo caso, creo que este gobierno, que aún le quedan unos días, pues puede continuar activando recintos electorales para no hacerle tan difícil, ¿no?, esa transición al nuevo gobierno. Y que sea cercana a la distribución de la... Sí, por supuesto, puede ir activando, pero ya focalizado en que hay un plan, ¿no?, de utilización del sistema electoral. Entonces, ir activando recintos electorales. No galpones, ni canchones, ni parqueos, sino recintos electorales, aprovechando, por supuesto, que la infraestructura está disponible. Hay teletrabajo, están los estudiantes pues, a través de las vías virtuales. Ahora, en el modelo que hemos presentado, en conjunto con el equipo del proyecto COVID-19, está ya identificado toda la población de Ecuador, ¿no? Es decir, está contemplada ya la proyección al 2021 digamos, de niños, que lo consideramos de 0 a 16 años, de adolescentes de 16 a 18, de tercera edad, más de 65 años, y también está incluido los extranjeros, es decir, de acuerdo a los datos de Cancillería, todos esos valores pues dan un total de población en Ecuador al 2021 de 17.892.000 personas. Bien, entonces está estratificado de tal manera que si tuviéramos el 100% de vacunas, se podría vacunar al 100% de la población en 17 días, 17 jornadas de 10 horas de trabajo, ¿no? Evidentemente no se lo puede hacer en un día, no se lo puede hacer porque hay que garantizar 17 jornadas de 10 horas, dice usted. Así es. Si tuviéramos el 100% de vacunas, que bien lo ha dicho pues, el doctor Enrique Terán, ese es un proceso que tiene que garantizar el Estado. Y más bien ahí me atrevería a sugerir que la única manera sustentable de poder mantener un kit de vacunas es mediante alianza público-privada que pongan la producción local, ¿no?, en Ecuador. Que venga una de las grandes farmacéuticas y pueda instalar un centro de producción de vacunas local con toda la infraestructura y la tecnología
¿verdad? Sin que no sea la patente, pero ya una producción. ¿Esa posibilidad usted cree que existe? ¿Tenemos infraestructura para poder producir vacunas? ¿Sí? No existe, no existe. Hemos hablado con los doctores. Bueno, el doctor Terán debe tener mayor conocimiento, Ajá. pero no existe, pero se lo puede hacer si se hace esta alianza público-privada. Doctor Terán, sí, suena lógico que si es que tuviésemos una infraestructura, al parecer no, antes se hacían vacunas en el país, se podría haber usado esa infraestructura. Las universidades no pueden montar y llegar a este acuerdo, como dice el señor arquitecto Hugo, de montar laboratorios para producir vacunas locales y que no se pide la patente, como dice, sino la posibilidad de producir las que necesitamos aquí, doctor Terán. La idea como propuesta es interesante, pero a veces lo teórico dista de lo práctico. El Ecuador, en primera instancia, deshizo la poca capacidad que tenía de fabricación de biológicos al echar abajo El el Izquieta Instituto Pérez. Nacional de Higiene Izquieta Pérez. Se perdió toda la capacidad de producción que tenía el país. Restaurar eso es un proceso que va a llevar de largo tiempo y de gran cantidad de recursos. Además, hay que hacer una diversificación en términos de la capacidad tecnológica. Vacunas como por ejemplo la que se está usando aquí de Pfizer, difícilmente se puede producir en otro sitio, y no hablo del Ecuador, sino en cualquier otro país, porque necesita de plantas especiales de gran envergadura y de gran inversión. Vacunas como la de AstraZeneca son un poco menos complicadas, pero de todas maneras requieren de infraestructura específica, especial. Por eso ha hecho AstraZeneca acuerdos para que se fabrique, por ejemplo, en la India, para que se fabrique idealmente en Argentina, pero poco probable que se fabrique en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Nosotros podríamos, sí, por ejemplo, echar mano de la fabricación de la vacuna de Sinovac, que es una vacuna de virus inactivado, entonces necesita de menos complejidad tecnológica y podría ser interesante si es que a ellos les interesara el poder instaurar esa capacidad. Pero muy honestamente, si nosotros le decimos a China que venga, invierta para fabricar 20 millones de vacunas, estoy casi seguro que China No, va a decir sale más barato mandarles los 20 millones de claro. vacunas que hacer esa inversión. Entonces, por eso la capacidad de negociación del equipo del presidente Lasso tiene que ser sumamente objetiva. Ecuador tiene un target, tiene que vacunar al menos en 100 días a los 9 millones que dijo el presidente para que su credibilidad y su plan de gobierno empiece con buen paso. Eso significa 18 millones de dosis de vacunas si se trata de 2 dosis, o si consiguen negociar las de una dosis, 9 millones. Si es que su equipo es capaz del 24 de mayo de decir, aquí está el plan y vamos a traer tales, tales y tales fechas los millones de vacunas, el éxito creo yo que está casi garantizado. Lo que no puede suceder es lo que ha hecho el gobierno actual, de jugar con el sentimiento de los ecuatorianos y decir, desde el principio ya tenemos 20 millones de vacunas y nos siguen llegando por cuentagotas. Y claro, se van del gobierno diciendo, ahí les dejamos 20 millones de vacunas, pero ¿cuándo llegarán? Con esa velocidad nos van a vacunar hasta el 2023. Y esa no es la idea para poder controlar esta pandemia. Claro, señor arquitecto Hugo, entonces sí, descartada técnicamente la posibilidad, lo que usted decía, no hay una infraestructura para poder hacer esto. Y por la cantidad de vacunas que necesitamos, se ve que no se justificaría. Eso debe ser un esfuerzo más bien del Estado para las otras y ojalá podamos recuperar esa institucionalidad. Dependemos entonces de las negociaciones para incluso implementar este proyecto COVID, señor arquitecto Hugo. Bien, bueno, yo creo que para la implementación del proyecto ya es algo que se lo puede hacer desde ahora, ¿no? Y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, pues empezar a hacer el proceso de inoculación a las personas. Resulta que de 2 millones de vacunas que ya están en territorio ecuatoriano, me parece que con corte a inicios de mayo se habían inoculado al 50%, es decir, hay un 50% de vacunas que no han sido utilizadas. Evidentemente, pues están incrementando el porcentaje de inoculación,
pero al ritmo que se mantiene, pues se demandaría aproximadamente 2 años para poder inocular a la población. Entonces, el proyecto de la vacunación electoral tiene que arrancar desde ya, ir activando ya los recintos electorales. Y por supuesto, en cuanto al tema de la negociación de las vacunas es clave, ¿no? Ya lo ha dicho el doctor Terán. Y en cuanto a la infraestructura, pues yo creo que hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza. Yo creo que Ecuador se merece tener un centro de producción de vacunas como lo tuvo con el Izquieta Pérez, que lo acaba de mencionar el doctor. Y esperemos que se pueda dar algo así, ¿no? En el presente o futuro. Usted entonces lo que sí nos dice es que con las que tenemos ya podríamos organizar en el proyecto COVID-19 ¿cómo se llama? Con los recintos electorales para avanzar más rápido y que no estén, en último de los casos, ahí las vacunas. ¿Usted ve esa posibilidad, arquitecto? Absolutamente, absolutamente, y con toda seguridad, ¿no? Con toda seguridad. Ustedes en la etapa de prevacunación requieren por cada junta receptora del voto, que sería una junta, digamos, receptora de vacunación, puede estar un estudiante que es de los primeros años para la toma de signos vitales, o un estudiante de informática para que haga el registro de los datos con una tablet y que tenga usuario y contraseña que le permite ingresar al sistema de salud pública. Luego en la etapa de vacunación, pues ya requieren un estudiante de los años superiores y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De profesionales de la libre ejercicio y vacunadores de gobiernos locales, empresas privadas, para que hagan el proceso ya de inoculación. Y luego requieren también, ya no por cada junta receptora de votos, sino por cada recinto electoral, un equipo médico, ¿no? Que esté a cargo de la etapa de postvacunación, es decir, que vigile, pues, que no vaya a existir algún tipo de inconveniente. Entonces, esto es lo que hemos armado en conjunto con y ahí hay este una equipo infraestructura. de médicos. Claro, y esa infraestructura puede servir para las dos cosas. Bien, doctor Terán, entonces, claro, usted nos ha dicho, dependerá ya mucho de lo que haga el equipo del presidente electo. En las semanas que está, podría ya echarlo a andar desde esta visión que el arquitecto Hugo nos dice. ¿Qué más nos recomienda, en cambio, para involucrar a la ciudadanía también? Para buscar el orden no solo desde el Estado, sino también desde nuestro comportamiento y cómo están observando eso, la ansiedad, esta cosa de buscar también, sí genera estas alteraciones, doctor Terán. Por supuesto que sí. Yo comparto plenamente con lo que ha dicho el arquitecto Hugo. Es una cuestión de tomar decisión. No se puede vivir del engaño numérico. Este fin de semana escuchábamos, creo yo, la mayoría con un poco de indignación que se hacía el comunicado: Ecuador ha crecido 320% en la vacunación. Claro, de ir de un número paupérrimo a un número menos malo es crecimiento, pero uno no puede vanagloriarse de ese tipo de sucesos y tratar de opacar lo que sucede con la numerología equivocada. Entonces hacían un cuadro y sacó el señor ministro inclusive un tuit en el que parecería que estamos mejor que Chile, cuando Ecuador ha puesto 1 millón y un poquito más de dosis y Chile va por los 15 millones de dosis. Entonces no se puede hacer ese tipo de cosas. La transparencia es el elemento fundamental. Para que el Ecuador logre una tasa de vacunación adecuada se necesita aplicar 180,000 dosis diarias. En los mejores días el Ecuador ha llegado a cerca de 40,000. Por lo tanto, esa unión público-privada es fundamental, el esquema de diversificación, el masificar ordenadamente, pero masificar la vacunación es lo que necesitamos. Sin embargo, yo no puedo dejar de insistir en que la vacuna es una medida adicional de protección. Y mientras la vacunación no sea lo suficientemente extensa, quienes ya se han vacunado, por favor, no cometer el error de echar abajo los mecanismos de autoprotección. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Un fin de semana de Día de la Madre en el que nuevamente fiestas clandestinas, reuniones, cosas sociales. Es eso lo que nosotros tenemos que evitar al máximo para que el control del virus sea mejor, junto con una buena y organizada estrategia vacunal.
Y entonces, señor arquitecto Hugo, ¿ha tenido usted contacto con la gente que se instalará a partir del 24 de mayo en el gobierno? ¿Han conversado? Si ya, digamos, si no nos fue bien con las propuestas que ha hecho la academia y la sociedad civil, en el próximo gobierno, ¿ha encontrado espacio, arquitecto? Sí, bueno, hemos entregado formalmente a través de un enlace directamente al señor presidente de la República y también a través del señor Carlos Cueva, pues el doctor Washington Alemán y el doctor Francisco Andino han hecho la entrega también de la propuesta. Es decir, hemos usado varios canales y realmente creo que ha habido una aceptación por parte del presidente de la República a estas propuestas y eso me da mucho gusto porque cambia totalmente la estructura mental de lo que pensábamos que podía ser un gobierno, más bien un gobierno más abierto y que escucha a su pueblo. En ese sentido, pues avisoro que habrá un éxito en este proceso de vacunación, primero por salvar vidas y posteriormente, pues a consecuencia de la reactivación económica. 180,000 vacunas al día, nos ha dicho el doctor Enrique Terán, son indispensables de hacerlas. Esperemos que se pueda llegar. Yo quiero agradecerle al doctor Enrique Terán y al arquitecto Héctor Hugo por acompañarnos a reflexionar en esto y comprometerles a seguir, porque esta es otra parte, ¿no?, de la cátedra, de los catedráticos, de la sociedad civil, el opinar, el buscar salidas, el hacer propuestas. Doctor Terán, muchas gracias. Arquitecto Hugo, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. Con todo gusto. Muchas gracias y bueno, que el Ministerio actualmente, por favor, que ya empiece a aplicar, a aperturar los recintos electorales, que no le haga más complicada la tarea al nuevo gobierno. Esa es la recomendación. Y esa es una buena recomendación. Entonces, han estado con nosotros el doctor Enrique Terán, catedrático e investigador, y el arquitecto Héctor Hugo del proyecto COVID. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www